A ver, por la década de los años 60 aproximadamente, yo sentía mucha curiosidad cuando veía los carros cargados con enormes cantidades de tarjetas y cintas perforadas por el pueblito donde yo vivía. Yo preguntaba, hombre, ¿qué es lo que pasa? ¿Eso de qué es? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? Y alguien me habló de tabulación. Con esta respuesta pues yo me quedé más enredado. Fue en el julio de 1971 cuando ingresé a Cadenal Coley, y cuál no sería mi sorpresa cuando en pocos días ya tenía respuesta a mis preocupaciones de años atrás. Había un departamento de perforación que estaba radicada en unos 100 metros cuadrados, donde se perforaban gráficamente las tarjetas y las cintas que con la información de los inventarios y los movimientos bancarios que se realizaban durante el día. Más o menos a las 8 de la noche se comenzaba el proceso de leer las tarjetas en dispositivos especiales. La información ingresaba a las tarjetas magnéticas que estaban localizadas en los CRAM, Car Random Access Memory, inventados por NCR Corporation en 1962. Este computador del que estamos hablando era el NCR 315 con 10 kilobytes de memoria, sorprendente. Era el computador llamado de tercera generación, tenía circuitos integrados, transistores con Liquid Crystal Display o LCD, y solamente procesaba un programa cada vez, monoprogramación lo podríamos llamar ahora. Había dos computadores albergados en un área de 100 metros cuadrados, eran grandísimos, eran más hardware que software, tenían aire acondicionado, unidades de lectura de tarjetas y cintas perforadas, había unidades de lectoescritura que eran los famosos CRAM, una máquina de escribir que era el aparato que se usaba para dejar automáticamente su propia bitácora, ahora se llama log del sistema con los mensajes de alerta y demás, y una impresora de impacto, que era lo común en aquel entonces, lo llamaríamos mejor de alto impacto, pues generaban unos ruidos ensordecedores, podríamos hablar de 90 decibeles en promedio, y cada cierto tiempo nosotros como operadores teníamos que retirarnos a una salita aledaña al centro de cómputo para descansar del ruido. En la época éramos conscientes de que estábamos desplazando cantidad de personas, digamos, auxiliares de contabilidad, que era el oficio más apetecido, más recorrido de aquel entonces. Más tarde, en 1975, ingresaron las famosas torres de discos propiamente dichos. Esta era una revolución que incrementó las velocidades de procesamiento. Ya se hablaba de memoria de velocidades de procesamiento en términos de megas. Eso era una cosa extraordinaria. Teníamos 2 o más programas trabajando al mismo tiempo. Comenzó ahí sí la multiprogramación. Ya se manejaba más información, había más programas para desglosar la información inventariada. El log del computador propiamente dicho, como dato curioso, ya se imprimía en papel especial a base de calor. Fue ya en 1983 cuando ingresé a Conavi. La tecnología era muy diferente, era tecnología Burroughs Corporation. En aquel entonces trabajé con el Burroughs B1000, que era uno de los precursores de los de Unisys en este momento, y las torres de disco. La información era grabada en el salón de grabación con muy poquitas personas en comparación con lo que había anteriormente en perforación. La información salía del salón de grabación en cinta magnética. Ya la impresora, como dato especial, también de impacto, ya tenía un dispositivo que reducía enormemente el ruido. El lenguaje de programación en aquel entonces era el COBOL, y había una interfaz de comandos muy especial en lenguaje estructurado llamado WFL, Workflow Language, del cual este servidor era un experto. Luego llegaron los 6 series,
con mejores propuestas tecnológicas para los discos, las impresoras, en contraposición a las propuestas de la gran competencia de toda la vida, conformada sobre todo por IBM. Como otro dato curioso, fue en 1986 cuando Burroughs Corporation y Sperry Corporation se unieron, dando origen al actual Unisys Corporation. En esta compañía, Conavi, era un mandato el mantenerse a la vanguardia tecnológica, de tal manera que los computadores, los cajeros, las cajas eran los más actualizados del mercado en cuanto a velocidades, eficiencia, seguridad. Para lograr estos avances, los jefes los paseaban por Norteamérica, por Europa, visitaban los grandes exhibiciones de computadores y afines, de tal manera que siempre llegaban con mejores propuestas. Inicialmente la comunicación estaba gobernada por Telecom. Más tarde, cuando se iniciaron las salidas de línea y los puertos de Telecom, se fueron implementando las comunicaciones propias vía radio y microondas, desde la torre de Santillana, que era donde teníamos el centro de cómputo. Posteriormente, antes de terminar el siglo XX, se comenzó a utilizar el satélite para comunicar a los clientes y a cualquier paisano con el resto del mundo, y el resto del mundo con nuestros computadores. Así que cualquiera podía retirar su plata en cualquier parte del mundo en la moneda local. También se implementó el gemelo para el computador principal, gemelo para la UPS, gemelo para el aire acondicionado y gemelo para la planta de energía eléctrica, precisamente para evitarle problemas. Y la última generación de computadores mainframes era el ClearPath, ya hablando pues en términos de Unisys. Era mucho más caro, pero con mejores resoluciones, con servicio de varios sistemas operativos a la vez, dando como resultado otros computadores virtuales. Adicionalmente se dio inicio al servicio de una computadora central con centenares de terminales físicas. Esto dio origen a una rebaja de costos administrativos, el mantenimiento tanto preventivo como las reparaciones son realizadas en vivo. Eso todavía subsiste y eso es lo obvio, sin interrupciones del servicio a los clientes. Incluso hablando de estas seguridades, hay una computadora fuera del país, en un país de Norteamérica, dispuesto a comenzar con los datos actualizados en horas atrás, de tal manera que esto se podría poner a funcionar en el hipotético caso de una hecatombe. ¿No suena el término? ¿Y qué queda de todo esto? Hay dos cosas. Primero, la tecnología de la información se está desarrollando a pasos tan sorprendentes como decir que en cada momento hay una persona implementando un dispositivo que podría aliviar las cargas de la tecnología en un punto determinado, y quizá nunca será conocida porque hay otros personajes con mejor suerte o más poder, y cada día tenemos algo que pone a prueba nuestra capacidad de asombro. Es maravilloso. Y segundo, partiendo de lo anterior, en esta era nadie puede darse por satisfecho con sus alcances en lo que a conocimiento se refiere. Deben mantenerse actualizados. La información está a la mano. Quien se duerma está condenado a desaparecer de la faz de la tierra. Muchas gracias.